Estaremos viendo Primera de Samuel capítulo 13, versos del 9 al 14. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. El tema se titula Conforme al corazón de Dios. Esta historia está relacionada con el fin del periodo de los jueces y con el inicio del periodo de los reyes. Samuel fue el último de los jueces y fue el encargado de ungir a Saúl como el primer rey que tuvo Israel. En aquel tiempo el pueblo de Israel se empeñó en tener a un rey como todas las naciones. Esta petición no fue del agrado del Señor, por lo cual le ordenó a Samuel que le advirtiera al pueblo las consecuencias de tener un rey. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y pidieron un rey que los gobernara. La advertencia no detuvo al pueblo de Israel, y Dios tomó una decisión y le dice a Samuel: escucha su voz y pon un rey sobre ellos. El elegido en aquel momento fue un joven de hermoso parecer, que en estatura sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Su nombre era Saúl. Al poco tiempo de su reinado, Saúl derrotó a los amonitas. Y en su segundo año de su reinado, Saúl se enfrentó a los filisteos. Debemos de recordar que durante el liderazgo de Samuel, los filisteos no pudieron entrar al territorio de Israel, debido a que la mano de Dios estaba en contra de los filisteos durante todo el tiempo de Samuel. Al paso del tiempo, Samuel ya había envejecido, y ahora Israel ya tenía un rey que los defendiera. Y estando en batalla contra los filisteos, Saúl y todo el pueblo decidieron esconderse en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El pueblo que seguía a Saúl estaba temblando y muchos estaban desertando. La orden de Samuel había sido que Saúl lo esperara en Gilgal 7 días. Y al cabo de 7 días, Saúl se iba a presentar para presentar holocausto. Pero al ver Saúl que el enemigo arremetía contra Israel y que Samuel tardaba en llegar, Saúl decide hacer algo que no le correspondía hacer. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 9 dice: entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Este acto solo le correspondía a Samuel, ya que en ese tiempo era el sacerdote, el juez y profeta. Era el medio que Dios tenía para comunicarse con el pueblo. Era el encargado de presentar las ofrendas y holocaustos delante de Dios. Pero Saúl tomó una decisión, y este fue el primer error que le costó muy caro. Saúl le dice a Samuel en 1 Samuel capítulo 13 versículo 12: me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl se había esforzado para ofrecer holocausto, pero no había consultado con Dios.
y Dios no se había dirigido a él. Fue una decisión propia de Saúl. Dice la escritura que él dijo: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Saúl había hablado consigo mismo. Primeramente, Saúl desobedece la orden de Samuel de esperarlo por los 7 días. En segundo lugar, Saúl efectúa un acto que no le correspondía. En tercer lugar, Saúl actúa por instinto propio. Él habla consigo mismo y decide por sí mismo. Su esfuerzo de ofrecer un holocausto no fue aceptado por Dios. Los errores cometidos por Saúl ocasionaron consecuencias muy serias en su reinado. Sus actos no pasaron desapercibidos para Samuel y mucho menos para Dios. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esto nos deja claro que en los asuntos del reino de Dios no se trata solamente de esforzarse o de actuar por iniciativa propia. Tampoco se trata de actuar por suposiciones. Se debe de actuar por obediencia. Todo esfuerzo debe estar alineado a la voluntad de Dios. Y desde la perspectiva humana, el acto de ofrecer holocaustos y ofrendas, Saúl pudo haber pensado: si Samuel lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero ese es pensamiento de hombre, no salido de la voluntad de Dios, que solamente desacredita a alguien que tiene un puesto o un cargo específicamente para realizar una encomienda de parte de Dios. Desde la perspectiva espiritual, este acto solo le corresponde a la persona comisionada. La actitud que tuvo Saúl muchas veces se repite continuamente en la actualidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir: lo que el pastor hace, yo lo puedo hacer y mucho mejor? ¿Para qué pedirle que me instruya si yo por sí mismo me puedo preparar? ¿Para qué pedirle al pastor que ore por mí si yo también puedo orar? ¿Para qué escuchar los mensajes y las predicaciones del pastor si yo puedo elaborar mis propios mensajes? Pero este es un pensamiento de hombre, el cual no es bien visto por Dios, ya que cada ministro ha sido puesto por Dios. Y Saúl había cometido ese error precisamente. Quiso tomar el lugar, quiso usurpar el lugar de Samuel y ofrecer holocausto. No debemos de cometer el mismo error que cometió Saúl al desmeritar un cargo o al querer igualarnos a un ministerio que Dios estableció. Nuestro deber inicia y se desarrolla y termina en la obediencia. La respuesta de Dios vino por medio de Samuel. Y Samuel se dirige a Saúl y le dice en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. El error que cometió Saúl ocasionó que su reino no fuera duradero, y el mismo Señor había tomado la decisión de llamar un varón conforme a su corazón. Pero mientras eso sucedía, Saúl continuaba reinando. Y Dios le da una nueva encomienda, una nueva oportunidad. Y la encomienda es destruir a Amalek, el antiguo enemigo, al cual Dios lo tenía en la mira. Los amalecistas eran un grupo de personas que se dedicaban a destruir a los pueblos y aldeas. Eran muy hostiles y no se apiadaban de la gente. En el pasado los amalecistas habían atacado cobardemente al pueblo de Israel por la retaguardia, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Pero ahora había llegado el momento de ajustar cuentas.
y Saúl sería el encargado de exterminarlos. Esa encomienda va dirigida a Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden del Señor era que exterminara toda la descendencia del pueblo de Amalec, que no dejara nada. Los amalecistas tenían que ser borrados sobre la faz de la tierra. Y Saúl enseguida salió con el pueblo para enfrentar a los amalecistas y los destruyeron. Pero nuevamente Saúl comete un error. Perdona y deja vivo al rey de Amalec, Agag. Igualmente Saúl y el pueblo tomaron lo mejor de las ovejas del ganado de los amalecistas para presentarlos como sacrificio para el Señor, ofrendas que eran anatemas. Cuando Samuel se presenta en busca de Saúl, escucha un bramido y pregunta qué es ese bramido. Y Saúl le responde que es lo mejor del ganado de Amalec, que lo tenía apartado y lo estaba preparando para presentarlo como holocausto, como sacrificio, y que tenía en su poder al rey Agag, rey de Amalec, como un trofeo, como algo digno de una victoria. Pero la respuesta de Samuel no es la que esperaba Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículos 19, 20. Samuel le dice: ¿por qué pues no has escuchado la voz del Señor? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Saúl estaba tratando de justificarse de que tenía en su poder al rey y que tenía lo mejor del ganado del pueblo de Amalec. Pero este acto era mal visto ante los ojos del Señor. Nuevamente Saúl actuó por su propio parecer. Pensó que al capturar vivo al rey de Amalec iba a impresionar al Señor y que lo mejor del ganado que iba a ofrecer sería algo agradable delante del Señor. Pero nada de esto fue así. La respuesta de Samuel es muy certera. 1 Samuel capítulo 15, 22, 23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pensaba que con presentar sacrificios, víctimas y holocaustos iba a agradar a Dios, pero Dios estaba esperando su obediencia. Podemos darnos cuenta que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl estaba tomando cada decisión que Dios le daba, cada orden que Dios le encomendaba, como si fueran flexibles. Dios ordenaba algo y Saúl hacía lo que él consideraba apropiado. Las malas decisiones de Saúl deben ser consideradas como un mal ejemplo, el cual no debemos de imitar, ya que en estos tiempos es muy común ver a creyentes que actúan bajo su propio criterio. Mientras Dios establece un orden en su búsqueda,
desde tiempo, dedicación, intimidad, adoración, obediencia a su palabra, lectura a su palabra, congregarse, el hombre solamente le ofrece a Dios lo que considera apropiado bajo su propio razonamiento. Pero Dios dice que es mejor obedecerle que cualquier argumento que tengamos, que cualquier excusa o justificación. Saúl fue desechado por ese error de no obedecer al Señor. Y el Señor se dirige a Samuel y le da una nueva orden y le dice: llena tu cuerno de aceite, porque te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De los hijos de Isaí saldría un varón conforme al corazón de Dios. Isaí tenía 8 hijos, y cada uno pasaría delante de Samuel. Primeramente pasó Eliab, y Samuel dijo: de cierto de delante del Señor están ungidos. Y Samuel dijo: de cierto delante del Señor está ungido. Pero el Señor le dice a Samuel en 1 Samuel 16:7: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El hombre conforme al corazón de Dios tenía que ser inspeccionado por el mismo Dios, y no por la apariencia, no por lo que los ojos ven, no por su parecer ni por su estatura, sino por lo que hay dentro de su corazón. Mientras alguien puede ver un hombre carismático, un hombre preparado, Dios mira primeramente su corazón y de esa manera elige a la persona que va a comisionar. El hombre solamente alcanza a ver lo de afuera, mientras Dios ve lo interno, lo de adentro, lo que nadie puede ver. Isaí hizo pasar a sus 7 hijos, pero ninguno de ellos fue el elegido. Samuel pregunta que si hay otro hijo más. Isaí responde que hay uno, que es el menor, y que se encontraba apacentando las ovejas. Samuel le dice: vayan por él, porque nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Enseguida envían por su hijo. 1 Samuel capítulo 16 versículos 12 a 13 dice: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Dios había encontrado a un hombre conforme a su corazón y había depositado su espíritu. David es el único hombre en las Escrituras que tiene el calificativo de un hombre conforme al corazón de Dios. David nunca se adjudicó este título. Dios mismo se encargó de decir que David era el hombre conforme al corazón de él. En la actualidad existen muchas personas que se adjudican este título. La gente dice: es que Dios mira mi corazón, dando a entender que son conforme al corazón de Dios. Y cuando una persona es amonestada por su forma de hablar o por su vestimenta no apropiada de un creyente, esa persona se justifica diciendo: Dios no busca lo de afuera, solamente busca lo de adentro, porque yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Pero debemos entender que una persona restaurada y regenerada, nacida de nuevo, lo de adentro tiene que ser como lo de afuera. No existe una conversión a medias. Si la persona es conforme al corazón de Dios, lo de afuera tiene que ser conforme al corazón de Dios. No puede existir un contraste entre lo de adentro y entre lo de afuera. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. En el contexto de la historia, pudimos ver que Saúl fue desechado por su desobediencia. Por lo tanto, David debe ser aceptado por su obediencia.
Recapitulando la historia que acabamos de ver, Hechos capítulo 13, versículo 20 al 22 dice: después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El apóstol Pablo menciona la historia del fin de los jueces, la cual duró 450 años, para luego darle paso al reinado de Saúl por 40 años, y después darle paso al reinado de un varón conforme al corazón de Dios, el cual iba a hacer todo lo que Dios le pedía. En el reino de Dios y en la viña del Señor, el hombre no puede hacer lo que bien le parezca. El hombre no debe de actuar por su propia prudencia, tampoco por su propio criterio o parecer. No se trata de actuar por medio de suposiciones, apreciaciones o conveniencias. Toda persona que ha venido a los pies de Jesucristo o que ha sido llamado, tiene que entender la voluntad de Dios. Tiene que entender que ha sido llamado para obedecer. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo y sacrificio, si no está relacionado con la obediencia a la palabra de Dios, será tomado solamente como rebeldía y obstinación, como le pasó al rey Saúl. Rebeldía significa inconforme y desobediente. Obstinación significa terquedad y necedad. Es decir, el hombre está obstinado en hacer lo que él quiere o lo que a él le parezca. Mientras la palabra de Dios dice algo, el hombre hace lo contrario. Mientras Dios nos da un mandamiento, el hombre lo suplanta con suposiciones, con métodos, con lo que él considera conveniente para su vida. Llega un momento en que el hombre hace de la Biblia un menú y todo lo transgiversea. Esa es la realidad por la cual tenemos más de 50,000 religiones en el mundo, porque la mayoría no quiere obedecer lo que está escrito. Sabemos que existen muchos pasajes que posiblemente no nos quieran agradar o no nos gusten, pero no podemos cambiarlo. Tenemos que obedecer lo que Dios ha establecido. Al Señor realmente lo que le agrada es nuestra obediencia. Por encima de cualquier sacrificio, por encima de cualquier religión. El mismo rey David dijo en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David pide que Dios le enseñe a hacer la voluntad, que lo lleve a hacer todo lo que Dios le está pidiendo. David quiere ser obediente y que el buen espíritu de Dios lo guíe siempre en todo mandato, en toda orden dada por Dios. David quiere tener una actitud de obedecer y de hacer todo lo que Dios le pida. Pero esto es algo que no todos tienen, pero que todos sabemos que es necesario, la obediencia. Como padres de familia sabemos la importancia de inculcar la obediencia como un principio de vida. A través de la obediencia los hijos serán personas de bien. La obediencia puede llegar a la vida de una persona a temprana edad, con el paso de los años, incluyendo a una edad avanzada o por medio de alguna circunstancia. Cuando la obediencia es inculcada a temprana edad, se considera como una disciplina donde crea lazos de armonía entre el hijo y los padres, como un buen hábito. El padre establece reglas, da órdenes y el hijo obedece.
pero hay un vínculo de amor. La obediencia es tan importante que en ocasiones algunos padres la aplican por imposición o a la fuerza. Su frase preferida es: aquí mando yo. Y aunque la intención es buena, el método no es el apropiado, ya que pueden ocasionar trastornos en la mente de los hijos que provocan que la imagen de la obediencia sea transgiversada y los hijos crecen con miedo a los padres, atemorizados, terminando en rebeldía. Pero también existen personas que les gusta obedecer por naturaleza. Todo aquello que los padres les piden lo hacen con gusto. Se esmeran para cumplir la voluntad de los padres. Les gusta y les nace ayudar a los padres. Esta naturaleza viene por el vínculo que existe entre el hijo y el padre, el cual los une y los identifica, y se manifiesta a través del respeto, la admiración, el agradecimiento. El hijo ama a sus padres y con gusto lo obedece. Las personas que obedecen por naturaleza consideran un acto de humildad y reverencia y honra hacia los padres, mientras las personas que no les gusta obedecer miran la obediencia como una humillación, desprecio o baja estima. Podemos darnos cuenta que el rey David obedecía a Dios porque amaba a Dios. Honraba a Dios a toda costa. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14:15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Una forma de expresar el amor hacia Dios es obedeciéndolo. Jesucristo también nos enseñó que no es suficiente con solo llamarlo Señor, que significa dueño o amo, que no es suficiente solo con congregarse. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La gente acostumbra llamarlo Señor, Señor, pero no lo obedece. No acepta la corrección. Se encuentra en rebeldía. Podemos notar que Jesucristo terminó dejando una sentencia para todas aquellas personas que no están dispuestos a obedecer. Aquellos que no les gusta que Dios los ordene. Aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, o que no tienen ni siquiera la mínima intención de agradar a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con mencionarlo como el Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, tenemos que obedecerlo. Y toda persona que no lo obedece no tendrá acceso al reino de los cielos. Otro tomará su corona, otro tomará su lugar. Y así como la corona estuvo sobre el rey Saúl por 40 años, muchos solamente creerán que tienen una corona, pero no tendrán acceso al reino de los cielos. Si nuestro problema consiste en no acatar órdenes, en obedecer, significa que no amamos a Dios. No podemos seguir solamente confiando en la religión o en que decimos que creemos en Dios, porque creer es obedecer. Debemos de entender que somos creyentes, que estamos bajo autoridad. No fuimos llamados para ordenar. No fuimos llamados para declarar y decretar. Fuimos llamados para obedecer. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. El pueblo que Dios eligió según su conocimiento anticipado es un pueblo conforme a su corazón, que hará todo lo que Dios le pida.
que obedecerá la palabra de Dios, que pondrá en práctica todo el conocimiento que Dios le está impartiendo. Tenemos que tener un corazón de siervos, dispuesto a obedecer a Dios. Quitemos de nuestro corazón todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Olvidémonos de seguir utilizando excusas, apariencias, conclusiones, suposiciones, como por ejemplo cuando alguien dice, me supongo que Dios no se molesta porque no voy a la iglesia, al fin que en la casa leo la Biblia o escucho un canto. Otros dicen, me supongo que Dios me entiende si no me reúno, al fin que yo me porto bien y no le hago mal a nadie. Pues déjame decirle que está suponiendo mal. A Dios le interesa su presencia en las iglesias. Y cada templo es considerado una casa de oración, donde Dios ha puesto su voluntad, es decir, su nombre y su prestigio. Y fueron ordenadas para congregarnos, para reunirnos como un cuerpo en Cristo. El cuerpo no puede estar separado. El cuerpo no puede hacer lo que él quiere, tiene que estar reunido. Un miembro no puede actuar por iniciativa propia, tiene que pertenecer al cuerpo de Cristo. Dios no se conforma solo con que usted se porte bien. Dios desea que usted se congregue, porque a la hora de congregarse usted va a ser un adorador, usted va a mostrar reverencia, usted va a mostrar amor hacia la congregación, se va a interesar por sus hermanos, por sus necesidades, va a interceder, va a escuchar su palabra en compañía de toda la congregación. Así que no tratemos de justificarnos. Recuerde que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que Dios tiene, y nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Dios actúa con un conocimiento anticipado, mientras nosotros nos conducimos al día, a lo que vemos, a lo que nos agrada. Pero Dios actúa con un pensamiento anticipado. Él desea que tengamos un corazón conforme a lo que Él está pidiendo. No tratemos de convencer a Dios de algo que no tiene fundamento bíblico. Mejor digamos, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ordéname y yo obedeceré. Fuimos llamados para obedecer. Dios ha elegido un pueblo para obedecer. Un pueblo que le obedezca. Un pueblo que sea conforme a su corazón y que haga todo lo que Él ordena. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.